Confía en mí. Ellos se arrepentirán de esto. Esas fueron las primeras palabras que escuché de Richard Grant, aquel hombre de traje gris que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de hablarles de él, necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento, hasta ese instante en que mi mundo se derrumbó en medio de un aeropuerto extranjero. Me llamo María Dolores Almazán. Tengo 60 años. Y esta historia comienza en el lugar más improbable, el Aeropuerto Internacional de Miami, en una tarde de octubre del 2023. Yo estaba sentada en una de esas sillas metálicas incómodas, con mi maleta pequeña a un lado y mi bolso de mano sobre las piernas. Acababa de pasar 2 semanas visitando a mis hijos en Estados Unidos. Tomás, mi hijo mayor, vivía en un condominio elegante en Coral Gables. Paloma, mi hija menor, tenía un apartamento moderno en Brickell. Ambos me habían invitado con tanto entusiasmo que yo, ingenua, pensé que realmente querían pasar tiempo conmigo. Qué equivocada estaba. La visita había sido tensa. Tomás apenas me dirigía la palabra. Paloma siempre estaba ocupada con su teléfono. Las comidas eran silenciosas. Yo intentaba conversar, preguntar por sus vidas, pero recibía respuestas cortantes, miradas de fastidio. Me sentía como una intrusa en sus vidas perfectas. Esa mañana, mientras yo terminaba de empacar en la habitación de huéspedes de Tomás, escuché voces en la sala. Me acerqué despacio y los vi a los dos, mi hijo y mi hija, hablando en voz baja pero firme. «No podemos seguir manteniendo esta farsa», decía Paloma. «Ella espera que la tratemos como si todo estuviera bien, como si no recordáramos todo lo que nos hizo». «Lo sé», respondió Tomás, «pero ya está aquí. Solo faltan unas horas para que se vaya». «Unas horas de más», murmuró Paloma con desprecio. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué era lo que yo les había hecho? Había trabajado toda mi vida para darles educación, comida, un techo. Había renunciado a mis sueños para que ellos cumplieran los suyos. ¿Y ahora, esto? No dije nada. Regresé a la habitación y terminé de empacar con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Tomás me llevó al aeropuerto. El viaje fue silencioso. Ni siquiera encendió la radio. Cuando llegamos a la terminal internacional, bajó mi maleta del auto y me la entregó sin mirarme a los ojos. «Buen viaje, mamá», dijo con una voz plana, vacía. Yo quise abrazarlo, pero él ya estaba subiendo de nuevo al auto. Me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba. Entonces respiré hondo y entré al aeropuerto. «Pronto estaré en casa», me dije. «Pronto todo esto quedará atrás». Llegué al mostrador de la aerolínea y entregué mi pasaporte. La empleada lo revisó, tecleó en su computadora y frunció el ceño. «Señora Almazán, hay un problema con su reserva». «¿Un problema?», pregunté, sintiendo que mi corazón empezaba a acelerarse. «Su vuelo ha sido cancelado». «¿Cancelado? Pero, ¿cómo? Yo tengo mi boleto confirmado desde hace semanas». La empleada tecleó de nuevo. «Según el sistema, la cancelación se realizó hace 1 hora, desde un dispositivo móvil registrado a nombre de Tomás Almazán». El mundo se detuvo. Tomás, mi hijo, había cancelado mi vuelo. «Debe ser un error», susurré, aunque sabía que no lo era. «Lo siento, señora, no puedo hacer nada. Si desea comprar un nuevo boleto...» Sí, por favor. ¿Cuánto cuesta?» $800. $800. Yo no tenía $800. Apenas había traído lo suficiente para algunos gastos menores durante la visita. Busqué en mi bolso, revisé cada compartimento, y entonces me di cuenta. Mi cartera no estaba, tampoco mi teléfono. Los había dejado en la habitación de huéspedes de Tomás. No, espera, yo los había guardado. Estaba segura, pero ahora no estaban. Sentí que me faltaba el aire. Estaba en un país extranjero, sin dinero, sin teléfono, sin forma de regresar a casa, y mis propios hijos me habían dejado así. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó la empleada. No pude responder, solo negué con la cabeza y me alejé del mostrador arrastrando mi maleta. Caminé sin rumbo por la terminal hasta que encontré un rincón tranquilo, cerca de una ventana enorme que daba a las pistas de aterrizaje. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de no llorar en público. Pero las lágrimas salieron de todas formas, silenciosas, amargas, llenas de una tristeza que no tenía nombre. ¿Cómo pudieron hacerme esto?
Pensaba una y otra vez. ¿Qué hice para merecer esto? No sé cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez fueron minutos. Tal vez fue una hora. La gente pasaba a mi lado sin verme realmente. Yo era invisible. Una mujer de 60 años, sola y rota, en medio de una multitud indiferente. Y entonces escuché una voz. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?» Levanté la vista. Frente a mí había un hombre de unos 65 años, alto, de cabello gris perfectamente peinado, vestido con un traje gris elegante pero sin corbata. Sus ojos eran de un color avellana claro, y en ellos había algo extraño, una mezcla de curiosidad y... ¿comprensión? «Estoy bien», mentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Él no se movió. Se quedó ahí, observándome con atención. Luego miró hacia el mostrador de la aerolínea, luego a mí de nuevo. «No parece que esté bien», dijo con una voz suave pero firme. Hablaba español con un acento estadounidense marcado, pero se le entendía perfectamente. «Perdone mi intromisión, pero acabo de ver lo que pasó en el mostrador. Escuché parte de la conversación. Yo no supe qué decir. Me sentí avergonzada. Él debió notar mi confusión porque se agachó levemente, quedando a mi altura. «Me llamo Richard», dijo. «Richard Grant, y creo que usted necesita ayuda». «No puedo aceptar ayuda de un extraño», susurré. Él sonrió tristemente. «Entiendo, pero puedo ver que sus propios hijos la han dejado aquí, sin nada». «¿Me equivoco?» Las lágrimas volvieron a brotar. No pude controlarlo. Él sacó un pañuelo de tela de su bolsillo y me lo ofreció. «Gracias», murmuré, tomándolo. Richard se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera pensando. Luego dijo algo que jamás olvidaré. «Hace 3 años perdí a mi esposa. Cáncer. Ella era todo para mí. Y desde entonces he estado solo, muy solo». Hizo una pausa. «Hoy vine al aeropuerto a recibir a un socio de negocios, pero su vuelo se retrasó. Estaba a punto de irme cuando la vi a usted aquí, llorando, y algo en mi interior me dijo que no podía simplemente irme». Yo lo miré sin entender. Él continuó. «Sé que esto va a sonar extraño, tal vez incluso peligroso, pero tengo una propuesta». Mi corazón latió más rápido. ¿Una propuesta? ¿De un extraño? Richard se inclinó un poco más cerca y bajó la voz. «Finja que usted es mi esposa. Mi chofer está llegando en unos minutos. Venga conmigo a mi casa. Descanse, piense. Y mañana, si quiere, yo le compro un boleto de regreso a México sin ningún compromiso». Yo me quedé helada. ¿Estaba escuchando bien? «¿Por qué haría eso?», pregunté con desconfianza. «¿Qué quiere de mí?». Él sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era diferente. Había algo en ella, algo frío, calculador. «Confíe en mí», dijo, y sus ojos brillaron con una intensidad que me erizó la piel. «Ellos van a arrepentirse de esto». No sé qué fue lo que me hizo aceptar. Tal vez fue la desesperación. Tal vez fue el cansancio de tantos años cargando sola con todo. O tal vez, en el fondo, algo en la mirada de Richard Grant me dijo que él entendía mi dolor de una manera que nadie más podía. «Está bien», susurré finalmente. «Iré con usted, pero solo por esta noche». Richard asintió. «Solo por esta noche», repitió, aunque los dos sabíamos que esas palabras no eran del todo ciertas. 15 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente a la entrada del aeropuerto. Un chofer de uniforme bajó y abrió la puerta trasera. Richard me ofreció su brazo con una caballerosidad que yo no había experimentado en décadas. «Después de usted, señora Grant», dijo con una sonrisa discreta. Esas palabras me hicieron sentir algo extraño. «Señora Grant», como si yo fuera alguien importante, como si yo importara. El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana mientras Miami desaparecía detrás de nosotros y el paisaje cambiaba a zonas residenciales elegantes, con palmeras altas y mansiones blancas escondidas detrás de muros cubiertos de bugambilias. El chofer conducía con suavidad y Richard revisaba su teléfono en silencio, respetando mi necesidad de no hablar. Llegamos a una propiedad enorme en Coral Gables. Las rejas de hierro forjado se abrieron automáticamente y el auto avanzó por un camino de adoquines rodeado de jardines impecables. Al fondo, la casa se alzaba como algo salido de una revista. Arquitectura mediterránea, columnas blancas, balcones con barandales de hierro y una fuente de piedra en el centro del patio delantero. Yo me quedé sin palabras.
Bienvenida, dijo Richard mientras el chofer abría mi puerta. Bajé despacio, sintiendo que mis piernas temblaban. Esto no podía ser real. Hace unas horas estaba llorando en el piso de un aeropuerto, y ahora estaba aquí. Richard me guió hacia la entrada principal. Un ama de llaves mayor, de cabello recogido en un moño perfecto, nos recibió con una reverencia discreta. «Buenas tardes, señor Grant», dijo con un acento caribeño suave. «Buenas tardes, Marta. Ella es la señora María Dolores. Será nuestra invitada. Por favor, prepara la habitación de huéspedes del ala este». «Enseguida, señor». Marta me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Solo asintió y desapareció por un pasillo lateral. Richard me llevó a una sala enorme con techos altísimos, pisos de mármol claro y ventanales que daban a un jardín trasero donde se veía una piscina de agua cristalina. Los muebles eran elegantes pero cómodos. Sofás color crema, mesas de madera oscura, lámparas de cristal que proyectaban una luz cálida y acogedora. «Siéntese, por favor», dijo Richard, señalando uno de los sofás. Yo me senté con cuidado, como si temiera romper algo. Él se sentó frente a mí, en un sillón individual, y cruzó las piernas con una elegancia natural. «Sé que esto es poco convencional», comenzó, «pero quiero que sepa que está segura aquí. Nadie va a lastimarla. Nadie va a pedirle nada que usted no quiera dar». Yo asentí despacio. «¿Por qué está haciendo esto?», pregunté con voz temblorosa. «Ni siquiera me conoce». Richard sonrió tristemente. «Es verdad, no la conozco, pero reconozco el dolor cuando lo veo. Y el suyo es idéntico al que yo he sentido estos últimos años». Se puso de pie y caminó hacia una repisa donde había varias fotografías enmarcadas. Tomó una y me la mostró. En ella aparecía una mujer hermosa de cabello rubio, sonriendo frente a un mar turquesa. Junto a ella estaba un Richard más joven, abrazándola con una ternura que se podía sentir incluso a través del cristal del portarretratos. Ella era Catherine, dijo con voz suave. «Mi esposa. Estuvimos casados 38 años. Murió en diciembre de 2020. Cáncer de páncreas. Yo sentí un nudo en la garganta. Lo siento mucho». «Gracias», dijo él, devolviendo la fotografía a su lugar. Los primeros meses después de su muerte fueron insoportables. Esta casa, tan grande, tan vacía, solo yo, Marta y el chofer, y un silencio que me estaba volviendo loco. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos días oscuros. Intenté llenar el vacío con trabajo. Tengo una empresa de bienes raíces, inversiones en varios países, pero el dinero no llena nada. Las reuniones, los contratos, los viajes de negocios, todo se sentía hueco. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo una conexión extraña con este hombre que apenas conocía. «Y hoy», continuó Richard, «cuando la vi a usted en ese aeropuerto, llorando sola, vi a Catherine. No físicamente, por supuesto, pero vi ese mismo dolor, esa misma soledad, y algo en mí me dijo que no podía dejarla ahí». Sus palabras me llegaron hondo, porque yo también había estado sola. Incluso cuando mis hijos aún vivían conmigo en México, yo ya estaba sola. Richard se sentó de nuevo. «No espero que me entienda. Ni siquiera espero que confíe en mí todavía. Solo le pido que descanse esta noche. Mañana hablaremos con calma». Yo asentí, sin saber qué más decir. Marta regresó unos minutos después y me llevó a la habitación de huéspedes. Era más grande que toda mi casa en México. Una cama king size con sábanas blancas impecables, un balcón privado con vista al jardín, un baño de mármol con una tina enorme. Sobre la cama había un camisón de seda y una bata suave. «Si necesita algo, señora, hay un timbre junto a la cama», dijo Marta con amabilidad. «Gracias», susurré. Cuando Marta se fue, yo me quedé parada en medio de esa habitación lujosa, sin saber si reír o llorar. Hace 12 horas estaba en la casa de mi hijo, sintiéndome como una carga. Ahora estaba aquí, en una mansión, siendo tratada como una reina. Me acerqué al balcón y abrí las puertas. El aire nocturno de Miami entró con una brisa tibia que olía a jazmín. Las luces del jardín iluminaban las palmeras y la piscina. Todo era tan hermoso, tan irreal. Y entonces, por primera vez en años, permití sentir algo que había enterrado muy hondo. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida aún tenía algo bueno reservado para mí.
Esa noche dormí profundamente. Fue el primer sueño reparador que tuve en meses. No hubo pesadillas, no hubo angustia, solo un silencio cálido y reconfortante. A la mañana siguiente, desperté con el canto de los pájaros. Me levanté despacio, aún sintiendo la suavidad de las sábanas bajo mis dedos. Me bañé en esa tina enorme, con agua caliente que relajó cada músculo tenso de mi cuerpo. Cuando bajé al comedor, encontré a Richard sentado frente a una mesa larga, leyendo el periódico. Al verme, se puso de pie. «Buenos días, María Dolores. ¿Descansó bien?» «Sí», respondí con sinceridad. «Hace años que no dormía así». Él sonrió. «Me alegra escuchar eso. Marta preparó desayuno. Espero que tenga hambre». Y vaya que tenía hambre. Marta había preparado un festín. Huevos revueltos, tocino, frutas frescas, pan recién horneado, jugo de naranja natural, café aromático. Yo comí despacio, saboreando cada bocado. Richard me observaba con atención. «María Dolores, tengo una pregunta. Si no le molesta responder». «Dígame», dije, limpiándome los labios con una servilleta de tela bordada. «¿Qué pasó realmente con sus hijos?» Yo bajé la mirada. Las lágrimas amenazaron con regresar, pero las contuve. Respiré hondo. «No lo sé», admití con voz quebrada. «Durante años creí que teníamos una buena relación. Yo trabajé toda mi vida para darles todo. Su padre murió cuando ellos eran pequeños, un accidente de tránsito. Quedé viuda a los 32 años, con 2 niños y sin un solo peso en el banco». Richard escuchaba sin interrumpir. «Trabajé de todo. Limpiaba casas, vendía comida en la calle, cosía ropa para las vecinas. Nunca les faltó nada. Los mandé a buenas escuelas. Tomás estudió administración de empresas. Paloma estudió mercadotecnia. Los dos se fueron a vivir a Estados Unidos hace 10 años. Consiguieron buenos trabajos, se casaron, formaron sus vidas. Hice una pausa, sintiendo el peso de los recuerdos. Yo me quedé en México, sola, esperando sus llamadas que cada vez eran más escasas, sus visitas que nunca llegaban. Y cuando finalmente me invitaron a visitarlos, yo pensé que querían reconectar, que me extrañaban. Mi voz se quebró. Pero no fue así. Durante toda la visita me trataron como una extraña, como si yo fuera una carga. Y ayer descubrí que todo fue planeado. Cancelar mi vuelo, dejarme sin teléfono, sin dinero, como si quisieran deshacerse de mí. Richard cerró los ojos con pesar. «Lo siento mucho, María Dolores». «Yo también», susurré, «porque ahora entiendo que para ellos yo ya no existo». El silencio que siguió fue profundo. Richard se levantó y caminó hacia la ventana. Permaneció ahí unos segundos, mirando el jardín. Luego se volvió hacia mí. «¿Sabe qué? Creo que el destino nos juntó por una razón». Yo lo miré con curiosidad. «Tengo una propuesta», dijo. «Y sé que va a sonar loca, pero escúcheme hasta el final». Mi corazón empezó a latir más rápido. Richard se acercó y se sentó de nuevo frente a mí. «Quédese aquí. No solo esta noche. Quédese. El tiempo que necesite. Esta casa es demasiado grande para mí solo. Y usted necesita un lugar donde sanar». Yo negué con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Sería abusar de su generosidad». «No sería abuso», dijo él con firmeza. «Sería compañía. Yo estoy cansado de estar solo, y usted merece ser tratada con dignidad». Yo no supe qué responder. Era demasiado, todo era demasiado. Pero en el fondo, una parte de mí quería quedarse. Quería, aunque fuera por unos días, sentir que alguien me valoraba. «Lo pensaré», dije finalmente. Richard asintió con una sonrisa. «Es todo lo que pido». Esa tarde, él tuvo que salir a una reunión de negocios. Yo me quedé en la casa, explorando los jardines, sentándome junto a la piscina, leyendo un libro que encontré en la biblioteca. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pero lo que yo no sabía era que esa paz era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días en la casa de Richard fueron como vivir en un sueño. Me despertaba cada mañana en esa habitación enorme, con las cortinas blancas moviéndose suavemente por la brisa del balcón. Desayunaba con él en el comedor. Conversaciones tranquilas sobre libros, música, recuerdos de tiempos mejores. Él era un hombre culto, educado, con un sentido del humor sutil que me hacía sonreír.
Marta me trataba con un respeto que yo no había sentido en años. Me preguntaba qué quería comer, si necesitaba algo, si la temperatura de la habitación era adecuada. Pequeños detalles que me hacían sentir vista. Pasaron 5 días. Yo sabía que debía regresar a México, pero cada vez que pensaba en volver a mi casa vacía, a esas 4 paredes llenas de silencio, algo dentro de mí se resistía. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Richard me miró con esa intensidad que ya empezaba a conocer. «María Dolores, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro», respondí, sintiendo una ligera tensión. «¿Ha intentado contactar a sus hijos?» Yo bajé la mirada hacia mi taza. «No, no tengo teléfono. Y aunque lo tuviera, ¿para qué? Ellos dejaron muy claro lo que piensan de mí». Richard asintió despacio. «Entiendo. Pero, ¿no le gustaría saber por qué lo hicieron? ¿No le gustaría confrontarlos?» «¿Para qué?», pregunté con amargura. ¿Para escuchar más mentiras? ¿Para que me digan que soy una carga, una molestia? No, Richard, ya no tengo fuerzas para eso». Él se inclinó hacia adelante. ¿Y si hubiera una manera de que ellos entendieran el daño que le hicieron? ¿De que sintieran lo que usted sintió? Yo lo miré confundida. ¿De qué habla? Richard sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa cruel, pero tampoco era completamente amable. Era algo intermedio, algo calculado. Hablemos claro, María Dolores. Usted es una mujer inteligente. Debe haber notado que yo no la invité a mi casa solo por compasión. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Él suspiró y se recostó en su silla. Tengo 67 años. Hace 3 años que Catherine murió. Y hace 6 meses recibí un diagnóstico. El mundo pareció detenerse. ¿Un diagnóstico?, repetí con voz temblorosa. Richard asintió. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. Los médicos me dieron entre 1 y 3 años de vida, tal vez menos. Sentí que el aire me faltaba. Richard, lo siento tanto. Él levantó la mano. No necesito condolencias. Ya pasé por esa etapa. Negación, ira, aceptación, todo eso. Ahora solo quiero vivir lo que me queda de vida con dignidad. Y no quiero hacerlo solo. Yo no sabía qué decir. Richard continuó. Catherine y yo no tuvimos hijos. Ella no podía. Intentamos adoptar, pero en aquel entonces los procesos eran complicados. Así que toda mi vida construí un imperio de bienes raíces, inversiones, propiedades en 5 países. ¿Pero para qué? ¿Para dejarlo todo a fundaciones que ni siquiera conocen mi nombre? Hizo una pausa. O peor aún, para que mis sobrinos, que solo me buscan cuando necesitan dinero, se lo repartan como buitres. Yo entendí hacia dónde iba esto, pero no quise creerlo. Cuando la vi en ese aeropuerto, dijo Richard con voz suave, vi una oportunidad, no solo para ayudarla a usted, sino para ayudarme a mí mismo. ¿Qué me está proponiendo exactamente?, pregunté, sintiendo un temblor en mi voz. Richard se levantó y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos avellana me miraron con una mezcla de esperanza y tristeza. «Cásese conmigo, María Dolores». Yo me quedé paralizada. ¿Había escuchado bien? No es una propuesta romántica, aclaró rápidamente. No le estoy pidiendo que me ame, solo le estoy pidiendo que sea mi compañera en esta última etapa, que esté conmigo en mis últimos meses, que esta casa no se sienta tan vacía. Yo retiré mis manos, sintiendo que todo esto era demasiado. Richard, esto es locura, lo sé, dijo él poniéndose de pie. Pero piénselo, usted necesita un lugar donde estar, un propósito. Y yo necesito a alguien que me vea como un ser humano, no como un moribundo, alguien que me acompañe sin lástima. Hizo una pausa. Y cuando yo muera, todo lo que tengo será suyo. Esta casa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Yo me levanté bruscamente. ¿Me está comprando? No, dijo Richard con firmeza. Le estoy ofreciendo una salida, una nueva vida. Y a cambio, yo tendré paz en mis últimos días. Yo caminé hacia el otro lado del jardín, necesitando espacio. Esto era demasiado. Todo era demasiado. ¿Y qué hay de mis hijos?, pregunté de repente, dándome la vuelta. ¿Qué pensarán cuando sepan que me casé con un millonario? La sonrisa de Richard regresó. Esa sonrisa calculada. Exactamente, dijo.
Imagínese sus caras cuando descubran que la mujer que abandonaron en un aeropuerto ahora es la esposa de un multimillonario. Imagínese cuando intenten contactarla, pedir perdón, pedir ayuda, y usted tenga el poder de decir que no. Algo en mi interior se removió. No era venganza, no exactamente. Era justicia. Piénselo, insistió Richard. No me dé una respuesta ahora. Tómese unos días, una semana, el tiempo que necesite, pero sepa que esta oferta es genuina y que yo realmente necesito esto. Yo asentí despacio, sin poder procesar todo lo que acababa de escuchar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, pensando en todo. En mis hijos, en mi vida en México, en este hombre enfermo que me estaba ofreciendo una salida que jamás imaginé. ¿Era correcto? ¿Era moral? ¿O era simplemente una anciana desesperada aferrándose a cualquier tabla en medio del naufragio? No lo sabía. Pero algo me quedó claro esa noche. Ya no quería regresar a ser la María Dolores que lloraba en el piso de un aeropuerto. Ya no quería ser invisible. Pasaron 3 días. Richard no volvió a mencionar el tema. Seguíamos desayunando juntos, conversando, compartiendo silencios cómodos. Pero yo sabía que él estaba esperando mi respuesta. Una mañana, mientras tomábamos café, él tosió. Fue una tos seca, prolongada, que lo obligó a llevarse la mano al pecho. Cuando la apartó, vi una pequeña mancha de sangre en su pañuelo de tela. El mismo pañuelo que me había dado en el aeropuerto. Él lo guardó rápidamente, tratando de disimular, pero yo ya lo había visto. ¿Está tomando sus medicamentos?, pregunté con suavidad. Él me miró sorprendido. Sí, pero ya no hacen mucho efecto. Yo sentí una punzada en el pecho. Este hombre, con todo su dinero, con toda su elegancia, estaba muriendo y estaba solo. Richard, dije con voz firme, acepto. Él levantó la vista. ¿Acepta qué? Acepto casarme con usted. Acepto acompañarlo, no por el dinero, sino porque nadie merece morir solo. Richard cerró los ojos, y por primera vez desde que lo conocí, vi una lágrima rodar por su mejilla. Gracias, susurró. Gracias, María Dolores. Nos casamos una semana después. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la casa. Solo estuvimos nosotros dos, Marta, el chofer, y un juez de paz que Richard conocía. No hubo vestido blanco, no hubo música, solo votos sencillos y un anillo de oro que él deslizó en mi dedo con manos temblorosas. Prometo cuidarte, le dije cuando me tocó hablar. Prometo dejarte libre cuando ya no esté, respondió él con una sonrisa triste. Y así, a mis 60 años, me convertí en la señora María Dolores Almazán de Grant. Esa noche, mientras cenábamos solos en el comedor, Richard levantó su copa de vino. Por nuevos comienzos, dijo. Por nuevos comienzos, repetí, brindando con él. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta seguía resonando. ¿Qué dirían Tomás y Paloma cuando se enteraran? Y lo más importante, ¿me importaba? La respuesta, descubrí, era no. Ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, yo era la dueña de mi propio destino. Y esa sensación era embriagadora. Pero lo que yo no sabía era que esa decisión desataría una cadena de eventos que cambiaría todo, absolutamente todo. Los primeros meses como esposa de Richard Grant fueron extraños, no por él, sino por mí misma. Me costaba aceptar que esta nueva vida era real. A veces me despertaba en la madrugada y caminaba descalza por la casa, tocando las paredes de mármol, los muebles de madera fina, solo para asegurarme de que no estaba soñando. Richard era un hombre de rutinas. Desayunábamos a las 8 de la mañana. Él leía el periódico mientras yo tomaba mi café mirando el jardín. Luego él se retiraba a su oficina en el segundo piso para atender llamadas de negocios, revisar contratos, supervisar sus inversiones. Yo, por mi parte, empecé a tomar clases de inglés con un profesor que Richard contrató. Quería entender mejor este país que ahora era mi hogar. Marta me enseñó a manejar algunos aspectos de la casa. ¿Cómo funcionaba el sistema de seguridad? ¿Dónde estaban las llaves de repuesto? ¿Qué días venía el jardinero? Me trataba con respeto, pero también con cariño, como si entendiera que yo necesitaba sentirme útil. Señora Grant, me decía, usted no tiene que ayudarme en la cocina, para eso estoy yo. Lo sé, Marta, respondía yo,
pero necesito hacer algo con mis manos. Toda mi vida he trabajado. No puedo simplemente estar sentada. Ella sonreía y me dejaba ayudarla a cortar verduras, preparar salsas, hornear pan. Esos momentos me traían paz. Richard notaba mi inquietud. Una tarde de noviembre, mientras caminábamos por el jardín, me dijo: «María Dolores, sé que esto no es fácil para ti. Pasar de una vida de trabajo constante a una vida de comodidad». «No es eso», respondí. «Es solo que me siento como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenezco a este mundo». Él se detuvo y me tomó de las manos. «Escúchame bien. Tú no eres una impostora, eres mi esposa, y este es tu hogar tanto como es el mío». Yo asentí, pero en el fondo, la sensación de no pertenecer seguía ahí. Pasaron las semanas. Diciembre llegó con una brisa más fresca. Richard decoró la casa para Navidad, no con ostentación, sino con elegancia. Luces blancas en los árboles del jardín, una corona de pino natural en la puerta principal, un árbol de Navidad en la sala con adornos dorados y plateados. Catherine amaba la Navidad, me dijo mientras colgaba una esfera antigua en el árbol. Cada año compraba un adorno nuevo. Señaló una pequeña campana de cristal. Fue el último que compró, 2 semanas antes de morir. Yo toqué la campana con cuidado. Sonó con un tintineo suave, delicado. «Era una mujer especial», dije. «Lo era», respondió Richard con tristeza. «Y sé que nunca podré reemplazarla. Pero tú me has dado algo que pensé que ya no tendría». «¿Qué cosa?», pregunté. «Compañía sin expectativas, conversación sin mentiras, paz». Esas palabras me llegaron hondo, porque yo también sentía lo mismo. Con Richard no tenía que fingir ser fuerte, no tenía que cargar con el peso de las expectativas de nadie. Podía simplemente ser. Una mañana de mediados de diciembre, yo estaba en la cocina ayudando a Marta a preparar tamales. Era algo que me recordaba a México, a las Navidades de mi infancia. Richard entró cargando una caja pequeña envuelta en papel dorado. «Para ti», dijo, extendiéndome la caja. «¿Qué es?», pregunté, secándome las manos en el delantal. «Un regalo de Navidad adelantado. Ábrelo». Yo abrí la caja con cuidado. Dentro había un teléfono celular nuevo, de última generación. «Richard, esto es demasiado...» «No», interrumpió. «Es necesario. Has estado aquí casi 2 meses y no has podido contactar a nadie en México. Tus amigas, tus vecinos, ellos deben estar preocupados». Tenía razón. Yo había dejado México sin avisar, sin despedirme, sin explicaciones. «Gracias», susurré, abrazando el teléfono contra mi pecho. Esa noche me senté en mi habitación con el teléfono en las manos. Richard ya me había configurado todo. Solo tenía que encenderlo y marcar. Llamé a mi vecina, doña Refugio, una mujer de 70 años que vivía en la casa de al lado en México. Ella respondió al tercer timbrazo. «¿Bueno?», dijo con su voz rasposa. «Doña Refugio, soy yo, María Dolores». Hubo un silencio. Luego un grito. «María Dolores, Dios mío, ¿dónde estás? Llevamos semanas buscándote. Tu casa está cerrada, nadie sabía nada. Hasta pensé que te había pasado algo terrible». Yo sentí una punzada de culpa. «Lo siento, doña Refugio. Es que todo pasó muy rápido. Fui a visitar a mis hijos a Estados Unidos y decidí quedarme un tiempo más». «¿Quedarte? ¿Allá con tus hijos?». Había sorpresa en su voz. «Algo así», mentí. «Estoy bien. Solo quería avisarle que estoy bien». «Gracias a Dios, hija. Ya me tenías con el pendiente. Bueno, cuídate mucho. Y avísame cuando regreses». «Lo haré», prometí, aunque sabía que no regresaría. No pronto, al menos. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Tenía el número de Tomás, el número de Paloma. Podía llamarlos. Podía decirles dónde estaba. Pero no lo hice. No quería escuchar sus voces. No quería sus excusas. No quería su desprecio. Así que guardé el teléfono en el cajón de la mesa de noche y traté de dormir. A veces confiamos demasiado en quienes no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los días pasaban. Richard empezó a cansarse más rápido. Sus sesiones de trabajo se acortaban. Algunas tardes lo encontraba dormido en su oficina,
con la cabeza recostada sobre el escritorio. Yo entraba despacio, lo cubría con una manta y me quedaba sentada en el sillón cercano, leyendo un libro en silencio, solo para que no se sintiera solo cuando despertara. Una noche de finales de diciembre, durante la cena, Richard tosió de nuevo. Esta vez fue peor. La tos lo dobló sobre sí mismo, luchando por respirar. Corrí hacia él, sosteniéndolo por los hombros. «Estoy bien», jadeó cuando finalmente pudo hablar. «Solo necesito un momento». Pero no estaba bien. Yo lo sabía. Y él también. «¿Cuándo fue tu última cita con el doctor?», pregunté. «Hace 2 semanas», admitió. «Me dijo que el tratamiento ya no está funcionando, que debo prepararme». «¿Prepararte para qué?». Él me miró con esos ojos avellana que ahora parecían más cansados, más tristes. «Para el final». Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sabía que este día llegaría. Sabía desde el principio que Richard estaba enfermo. Pero escucharlo decir esas palabras tan directamente me golpeó de una manera que no esperaba. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz temblorosa. 6 meses, tal vez menos, tal vez 1 año si tengo suerte. Yo me dejé caer en la silla frente a él. «Richard, no llores», dijo suavemente. «Por favor, no llores. Ya tuve suficiente de lágrimas con Catherine. Contigo quiero que todo sea diferente». «¿Cómo puedo no llorar?», susurré. «Ya te tomé cariño. Ya eres importante para mí». Él sonrió. «Y tú para mí. Por eso necesito pedirte algo». «Lo que sea», dije sin dudar. «Cuando llegue el momento, cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo, no me lleves a un hospital. Quiero morir aquí, en mi casa, en mi cama, con dignidad». Yo asentí, aunque cada palabra me partía el corazón. «Te lo prometo», dije. Richard extendió su mano y yo la tomé. Permanecimos así, en silencio, mientras las velas de la mesa proyectaban sombras danzantes en las paredes. Pasó la Navidad. Fue tranquila, solo nosotros 2. Richard me regaló un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Yo le regalé un suéter tejido que había hecho con mis propias manos, trabajando en secreto durante las tardes mientras él dormía. «Es perfecto», dijo cuando lo desenvolvió. Nadie me había tejido nada en toda mi vida. Se lo puso de inmediato, a pesar de que hacía calor, y lo usó todos los días desde entonces. Llegó el año nuevo, 2024. Richard y yo brindamos con champán sin alcohol, viendo los fuegos artificiales desde el balcón de su habitación. «Por el tiempo que nos queda», dijo él. «Por el tiempo que nos queda», repetí. Enero transcurrió en una especie de tregua. Richard tuvo días buenos y días malos. En los días buenos, caminábamos por el jardín, leíamos juntos, veíamos películas antiguas que él amaba. En los días malos, yo me quedaba a su lado, sosteniéndole la mano, leyéndole en voz alta, ayudándole a tomar sus medicamentos. Marta me enseñó a preparar los alimentos blandos que él ahora necesitaba. Sopas cremosas, purés suaves, jugos naturales. Poco a poco, yo me convertí en su cuidadora principal, y extrañamente, no me molestaba. Todo lo contrario. Sentía que finalmente tenía un propósito. Una tarde de febrero, mientras yo le daba de comer una sopa de verduras, Richard me dijo: «María Dolores, necesito que sepas algo». «Dime», respondí, limpiándole la comisura de los labios con una servilleta. «Ya hice todos los arreglos legales. Mi abogado tiene instrucciones claras. Cuando yo muera, todo pasa a tu nombre. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Richard, no tienes que...». «Sí tengo que hacerlo», interrumpió con firmeza. «Y quiero que me prometas algo más». «¿Qué?». «Cuando yo ya no esté, vive plenamente, viaja, compra lo que quieras, haz lo que nunca pudiste hacer. No te encierres en el luto como yo lo hice con Catherine. Prométemelo». Yo sentí lágrimas rodando por mis mejillas. «Te lo prometo». Él sonrió débilmente. «Buena chica». Esa noche, cuando Richard ya dormía, yo me senté en el balcón de mi habitación. Miré el cielo estrellado de Miami y pensé en mi vida. Hace apenas 4 meses, yo era una mujer abandonada en un aeropuerto, invisible, rota, sin valor para nadie. Ahora era la esposa de un hombre moribundo que me estaba dejando una fortuna. ¿Era esto justo? ¿Era correcto? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en décadas, alguien me necesitaba.
y yo estaba dispuesta a estar ahí hasta el final, sin importar lo que viniera después. Marzo llegó con un calor húmedo que hacía que las tardes en Miami fueran casi insoportables. Richard pasaba más tiempo en su habitación, con el aire acondicionado encendido, descansando entre almohadas que yo acomodaba cuidadosamente para que pudiera respirar mejor. Su salud se deterioraba de manera visible. Ya no bajaba a desayunar. Yo le llevaba la comida a la habitación en bandejas elegantes que Marta preparaba con esmero, aunque él apenas probaba unos bocados. Su apetito había desaparecido casi por completo. Una mañana, mientras yo le ayudaba a incorporarse para tomar sus medicamentos, noté que había perdido mucho peso. Sus manos, que alguna vez fueron fuertes, ahora parecían frágiles, casi translúcidas bajo la luz del sol que entraba por la ventana. «Estás pensando demasiado», dijo él con una sonrisa débil. «Puedo ver las rueditas de tu cerebro girando». Yo sonreí a pesar de la tristeza. «Solo me preocupo por ti. Lo sé, y te lo agradezco». Hizo una pausa. «María Dolores, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro. Ve al estudio en el primer piso. En el cajón superior derecho del escritorio hay una carpeta azul. Tráemela, por favor». Yo asentí y bajé las escaleras. El estudio de Richard era una habitación amplia, con estantes de piso a techo, llenos de libros, un escritorio de caoba antigua y grandes ventanales que daban al jardín lateral. Olía a papel viejo y a la colonia que él usaba. Abrí el cajón que me había indicado y encontré la carpeta. Estaba marcada con una etiqueta que decía «Documentos legales, confidencial». No la abrí, respetando su privacidad, pero sentí el peso de lo que contenía. Cuando regresé a la habitación, Richard la tomó con manos temblorosas. «Aquí está todo», dijo, abriendo la carpeta. «El testamento, los títulos de propiedad, las cuentas bancarias, los contratos de las inversiones». Sacó varios documentos y los extendió sobre la cama. Yo me senté a su lado, observando los papeles llenos de términos legales que apenas entendía. «Mira», señaló uno de los documentos. «Esta es la escritura de esta casa. Valor estimado, $4.200.000. Ahora está a tu nombre». Yo sentí que se me cortaba la respiración. «Richard, espera, hay más», señaló otro documento. «Estas son las propiedades en California. 5 edificios de departamentos en Los Ángeles. Valor conjunto, $12 millones. También a tu nombre». Mi cabeza empezaba a dar vueltas. «Y estas», continuó, mostrándome más papeles, «son las inversiones en fondos internacionales. Aproximadamente $8 millones distribuidos en diferentes portafolios». «Richard, para», susurré. «Es demasiado. Yo no necesito». «Sí necesitas», interrumpió con firmeza. «Necesitas seguridad, necesitas libertad, necesitas nunca más depender de nadie que te trate como si no valieras nada». Sus palabras me golpearon, porque tenía razón. «Todo esto», dijo, cerrando la carpeta, «es tuyo, legalmente. Mi abogado, el señor Morrison, tiene copias de todo. Cuando yo muera, solo tienes que llamarlo y él se encargará de los trámites». Yo tomé su mano. «No quiero hablar de cuando mueras, pero tenemos que hacerlo», dijo suavemente, «porque ese día va a llegar y quiero que estés preparada». Permanecimos en silencio unos momentos. Luego Richard dijo algo que me sorprendió. «¿Nunca has sentido curiosidad por saber de tus hijos?» Yo me tensé. «No». «Mentirosa», dijo con una sonrisa triste. «Puedo verlo en tus ojos. Cada vez que ves una familia en la televisión, cada vez que Marta habla de sus nietos, te preguntas por ellos». Yo aparté la mirada. «¿Y qué si me pregunto? Ellos dejaron muy claro que no me quieren en sus vidas. ¿Y si te equivocas?» «No me equivoco», dije con amargura. «Me abandonaron, Richard. Cancelaron mi vuelo, me dejaron sin dinero, sin teléfono. Eso no fue un malentendido, fue deliberado». Richard asintió despacio. «Tienes razón, pero ¿no te gustaría saber qué están haciendo ahora? ¿Cómo están? ¿Por qué insistes en esto?», pregunté, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. «Porque quiero que veas algo». Richard tomó su teléfono de la mesa de noche y tecleó algo. Luego me mostró la pantalla. Era una cuenta de Instagram. El perfil de Paloma. «¿Cómo?», empecé a preguntar. Busqué sus nombres. No fue difícil. Paloma Almazán. Vive en Miami. Trabaja en mercadotecnia. Casada con un tal Derek Hamilton.
Yo miré la pantalla con el corazón acelerado. Ahí estaba mi hija. Fotos de ella en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas, en eventos sociales, siempre sonriendo, siempre perfecta. Richard deslizó la pantalla. Y mira esta foto. Es de hace 2 semanas. Era una foto de Paloma con un hombre alto, rubio, de traje oscuro. Estaban en lo que parecía ser una gala benéfica. El pie de foto decía: Noche maravillosa apoyando a la Fundación contra el Cáncer Infantil. Gracias, Derek, por ser mi compañero en esta vida. On Blessed Charity, Miami. Yo sentí una punzada en el pecho. Mi hija organizaba eventos benéficos mientras su propia madre había estado abandonada en un aeropuerto. Y ahora mira esta, dijo Richard, mostrándome otra foto. Era de Tomás. Estaba en un campo de golf con otros hombres, todos vestidos con ropa deportiva cara. El pie de foto decía: cerrando negocios en el green. Así se hace, caballeros. Your business, your beers, golf. Success, your keys, Coral Gables. Mi hijo, el hombre que me había dejado plantada, estaba disfrutando de su vida perfecta como si yo nunca hubiera existido. ¿Ves?, dijo Richard suavemente. Ellos están bien, mejor que bien. No te extrañan, no te buscan. Siguen con sus vidas como si tú nunca hubieras formado parte de ellas. Yo le devolví el teléfono sintiendo náuseas. ¿Por qué me muestras esto? ¿Para lastimarme más? No, dijo Richard. Para que te des cuenta de que tomaste la decisión correcta. Para que no sientas culpa. Para que sepas que cuando ellos se enteren de lo que ahora tienes, va a ser demasiado tarde. Yo lo miré confundida. ¿Qué quieres decir con cuando se enteren? Richard sonrió de esa manera calculada que yo ya conocía. Estoy pensando en hacer una donación pública, a alguna fundación importante, y en la ceremonia presentarte como mi esposa, María Dolores Almazán de Grant, heredera de mi fortuna. Mi corazón dio un vuelco. Richard, no. ¿Eso sería justicia?, completó él. Exactamente. Imagínate. Paloma y Tomás ven las noticias, ven tu foto, ven tu nombre, descubren que la madre que abandonaron ahora es multimillonaria. Hizo una pausa. ¿Crees que seguirán sin buscarte? Yo me levanté de la cama, caminando hacia la ventana. Mi mente era un torbellino de emociones. Parte de mí quería exactamente eso. Quería que mis hijos se enteraran. Quería que sintieran, aunque fuera un poco, del dolor que yo había sentido. Pero otra parte de mí se resistía, porque eso sería venganza. Y la venganza nunca había sido parte de quien yo era. No sé si puedo hacer eso, dije finalmente. No tienes que decidir ahora, respondió Richard, pero piénsalo. Porque créeme, María Dolores, el día que ellos se enteren, van a intentar contactarte. Van a inventar excusas, van a llorar y pedir perdón. Y tú tendrás que decidir si los perdonas o si les cierras la puerta como ellos te la cerraron a ti. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Richard resonaban en mi cabeza. Las fotos de mis hijos, tan felices, tan ajenos a mi existencia. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé a la cocina. Preparé un té de manzanilla y me senté en la terraza, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Marta me encontró ahí cuando bajó a las 6 para empezar su día. ¿No pudo dormir, señora Grant?, preguntó con preocupación. No, admití. Demasiadas cosas en la cabeza. Ella se sentó frente a mí. ¿Puedo decirle algo? Claro, Marta. Llevo trabajando para el señor Grant desde que la señora Catherine enfermó. 6 años. Lo vi sufrir de una manera que ningún ser humano debería sufrir. Lo vi convertirse en una sombra de sí mismo. Hizo una pausa. Pero desde que usted llegó, lo he visto sonreír de nuevo, despertar con ganas de vivir un día más. Usted le devolvió algo que pensó que había perdido para siempre. Yo sentí lágrimas en los ojos. ¿Y qué fue eso? Esperanza, dijo Marta simplemente. Le devolvió la esperanza de que la vida todavía podía ser buena, incluso al final. Yo tomé su mano. Gracias por decirme eso. Es la verdad, respondió ella. Y ahora dígame, ¿qué es lo que la tiene tan preocupada? Yo suspiré. Mis hijos. Richard me mostró sus redes sociales. Están bien, mejor que bien. Y yo sigo sin existir para ellos. Marta asintió con comprensión. ¿Sabe qué pienso? Que usted merece gente que la valore estando presente, no cuando descubran que tiene algo que ellos quieren.
Sus palabras eran simples pero profundas. Tiene razón, dije. Completamente razón. Los días siguientes fueron tranquilos. Richard dormía mucho. El doctor venía 3 veces por semana para ajustar sus medicamentos, revisar sus signos vitales. Siempre salía de la habitación con la misma expresión, preocupación mal disimulada. Una tarde de finales de marzo, mientras yo leía junto a la cama de Richard, él despertó sobresaltado. «¿María Dolores?», llamó con voz débil. «Estoy aquí», dije, tomando su mano. «Tuve un sueño», murmuró. «Soñé que Catherine y yo estábamos en nuestra casa de Vermont. Era otoño. Las hojas estaban rojas y doradas. Ella me tomaba de la mano y me decía que estaba orgullosa de mí. Yo acaricié su cabello gris. Estoy segura de que está orgullosa». «Tal vez», dijo él, «pero lo que me sorprendió fue que en el sueño tú también estabas ahí, sentada en el porche, tejiendo. Y Catherine se acercó a ti y te dijo, «Gracias por cuidarlo, gracias por no dejarlo solo». Yo sentí un escalofrío. «¿Eso dijo?» «Sí». Richard me miró con ojos llorosos. «Creo que ella te aprueba. Creo que ella está feliz de que yo te encontré». Yo no supe qué responder. Solo me incliné y besé su frente. «Descansa», susurré. «Yo voy a estar aquí». «Lo sé», murmuró él, cerrando los ojos de nuevo. Y en ese momento entendí algo. Esto ya no era solo un acuerdo. Ya no era solo compañía mutua. Yo realmente amaba a este hombre. No de la manera romántica tradicional, pero lo amaba como se ama a alguien que te salvó cuando más lo necesitabas, y estaba dispuesta a acompañarlo hasta el final, sin importar cuánto doliera. Abril trajo consigo una calma tensa. Richard tenía días en los que parecía mejorar un poco, donde podía sentarse en el balcón de su habitación y tomar café mientras veíamos el amanecer juntos. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes. El doctor Morrison, su médico personal, me llevó aparte una mañana después de una de sus visitas de rutina. «Señora Grant, necesito hablar con usted», dijo con seriedad. Bajamos al estudio. Él cerró la puerta con cuidado y me pidió que me sentara. «El señor Grant está entrando en la fase final», dijo sin rodeos. «Sus pulmones están funcionando a menos del 40%. El cáncer se ha extendido a otros órganos. Calculamos que le quedan entre 2 y 4 meses, tal vez menos». Yo sentí que el aire me faltaba. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo en voz alta era diferente. «¿Hay algo que podamos hacer?», pregunté con voz temblorosa. «Solo mantenerlo cómodo, controlar el dolor y estar con él. Eso es lo más importante ahora». Asentí sin poder hablar. El doctor Morrison me puso una mano en el hombro. «Usted está haciendo un trabajo extraordinario, señora Grant. Richard me ha dicho en múltiples ocasiones cuánto valora su presencia. Usted le está dando lo que más necesita, dignidad y compañía». Después de que el doctor se fue, yo me quedé en el estudio, mirando por la ventana. Los árboles del jardín se mecían con la brisa. Las flores que el jardinero había plantado semanas atrás ahora estaban en plena floración. La vida continuaba, indiferente al dolor humano. Subí a la habitación de Richard. Él estaba despierto, mirando el techo. «¿Ya hablaste con Morrison?», dijo. No era una pregunta. «Sí». «¿Te dijo cuánto tiempo me queda?». Yo me senté en la cama junto a él. 2 a 4 meses. Richard asintió despacio. «Menos de lo que esperaba, más de lo que merezco». «No digas eso». «Es verdad». Hizo una pausa. «María Dolores, hay algo que necesito decirte, algo que he estado posponiendo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa?». Richard se incorporó con dificultad. Yo acomodé las almohadas detrás de su espalda. Él respiró profundo antes de hablar. «Mi sobrino, James, vino a visitarme hace 3 semanas. Tú estabas en el mercado con Marta, por eso no lo viste». Yo fruncí el ceño. Richard nunca había mencionado esa visita. James es el hijo de mi hermana mayor. Tiene 42 años. Trabaja en finanzas en Nueva York. O al menos eso dice. La verdad es que siempre ha vivido de préstamos que nunca devuelve y de favores que nunca paga. Había amargura en su voz. Vino porque se enteró de que estoy enfermo. No sé cómo. Probablemente sobornó a alguien en el consultorio del doctor. Y vino con una propuesta. «¿Qué tipo de propuesta?», pregunté, sintiendo un mal presentimiento. Quería que cambiara mi testamento, que le dejara al menos la mitad de mis propiedades. Me dijo que era lo correcto, que él es familia de sangre,
que tiene hijos que mantener. Richard soltó una risa amarga. Le dije que no, que mis decisiones ya estaban tomadas. ¿Y sabes qué hizo? Yo negué con la cabeza. Me amenazó. Me dijo que iba a investigar mi matrimonio, que iba a contratar abogados para demostrar que tú te aprovechaste de un hombre enfermo, que fue matrimonio bajo coacción, que no estaba en mis facultades mentales cuando me casé contigo. Yo sentí que la sangre se me helaba. Richard, lo eché de la casa, continuó él. Le dije que si volvía a acercarse, llamaría a la policía, pero sé que no se va a quedar quieto. Va a intentar algo, probablemente después de que yo muera. Yo me puse de pie, caminando de un lado a otro. ¿Y si tiene razón? ¿Y si un juez determina que nuestro matrimonio no fue válido? No lo hará, dijo Richard con firmeza. Tengo todos los documentos en orden. Evaluaciones psicológicas de 2 psiquiatras independientes que certifican que estaba en plenas facultades mentales cuando nos casamos. Testimonios de Marta, del chofer, de mi abogado. Videos de la ceremonia. Todo está blindado. Hizo una pausa. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre James y sobre tus hijos. Yo me detuve en seco. ¿Mis hijos? ¿Qué tienen que ver ellos? Richard me hizo una señal para que me acercara. Tomó su teléfono y me mostró la pantalla. Era un mensaje de texto, de un número desconocido, fechado 3 días atrás. El mensaje decía: Señor Grant, soy Tomás Almazán, hijo de María Dolores. Necesito hablar con usted urgentemente sobre mi madre. Por favor, llámeme a este número. Yo sentí que el mundo giraba. ¿Tomás te escribió? Sí. Y no fue el único. Richard deslizó la pantalla. Otro mensaje. Este de Paloma. Señor Grant, disculpe la intromisión. Soy Paloma, hija de María Dolores Almazán. Hemos estado tratando de contactar a nuestra madre sin éxito. Sabemos que está con usted. Por favor, permítanos hablar con ella. Es urgente. Yo me dejé caer en la silla junto a la cama. ¿Cómo supieron? James, dijo Richard con disgusto. Después de que lo eché, investigó. Descubrió tu nombre completo. Buscó información sobre ti y encontró a tus hijos en las redes sociales. Les escribió. Les contó que su tío se había casado con una mujer mexicana llamada María Dolores Almazán, probablemente con la esperanza de que ellos ayudaran a crear un escándalo, a invalidar el testamento. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué les respondiste? Nada, dijo Richard. Ignoré sus mensajes, porque quería que fueras tú quien decidiera si quieres hablar con ellos o no. Yo miré los mensajes de nuevo. Tomás había escrito 4 veces, Paloma 3, todos en la última semana, todos con el mismo tono de urgencia fingida. No quieren hablar conmigo, dije con amargura. Quieren saber si es verdad que me casé con un hombre rico. Quieren asegurarse de que no se les escape una oportunidad. Probablemente, admitió Richard. ¿Pero no quieres confirmarlo? ¿No quieres escuchar qué excusas van a inventar? Yo negué con la cabeza. No quiero escuchar nada de ellos. Me abandonaron. Y ahora que creen que tengo algo que vale la pena, aparecen. No, absolutamente no. Richard sonrió con satisfacción. Esa es mi chica. Tomó mi mano. María Dolores, necesito que me prometas algo. Cuando yo muera, van a intensificar los intentos de contacto. Van a aparecer en la puerta de esta casa. Van a llamar, escribir, tal vez incluso involucrar abogados. Y necesito que seas fuerte, que no te dejes manipular por la culpa o por el arrepentimiento falso. Te lo prometo, dije con firmeza. Bien, porque tengo un último regalo para ti. Richard señaló el escritorio de su habitación. En el cajón del medio hay un sobre manila. Tráemelo. Yo fui al escritorio y encontré el sobre. Era grueso, pesado. Se lo llevé a Richard. Él lo abrió y sacó varios documentos. Eran fotografías, impresas en papel de alta calidad. Me mostró la primera. Era una foto de Tomás en un restaurante carísimo en Coral Gables. Según la fecha impresa, había sido tomada 2 semanas después de que ellos me abandonaron en el aeropuerto. Tomás estaba brindando con champán, riendo con otros hombres de negocios. Contrataste a alguien para que los vigilara. Susurré, entendiendo. Sí, admitió Richard sin vergüenza. Un investigador privado. Quería saber con quién estabas lidiando. Quería tener evidencia de su verdadero carácter. Me mostró más fotos. Paloma de compras en tiendas de lujo.
Tomás jugando golf. Ambos en eventos sociales, siempre sonriendo, siempre felices. Y luego, una foto que me partió el corazón. Era de Paloma sentada en un café con una amiga. El investigador había logrado grabar su conversación. Había una transcripción adjunta. Leí las palabras en voz alta, aunque cada una me dolía. Amiga. ¿Y tu mamá? ¿Ya regresó a México? Paloma. Sí, supongo. Honestamente fue un alivio cuando se fue. Tomás y yo estábamos hartos, siempre con esa actitud de mártir, recordándonos todo lo que sacrificó por nosotros, como si nosotros se lo hubiéramos pedido. Amiga. Ay, pero es tu mamá. Paloma. Lo sé, pero ya estamos grandes. Ya no necesitamos que nos recuerde constantemente todo lo que hizo. Ya le pagamos, ¿sabes? Le enviamos dinero durante años. Ya cumplimos. Dejé de leer. No podía continuar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Ya le pagamos, repetí con voz quebrada. Eso piensa mi hija. Que la maternidad es algo que se paga. Que el amor se salda con transferencias bancarias. Richard me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Lloré por la madre que fui. Por la madre que pensé que había sido buena. Por los hijos que creí haber criado con valores. Ahora entiendes por qué insisto en que no les des nada, murmuró Richard. Porque ellos no te ven como su madre. Te ven como una obligación que ya cumplieron. Yo me separé, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Tienes toda la razón. Richard guardó las fotos de nuevo en el sobre. Quédate con esto. Guárdalo en un lugar seguro. Si algún día dudas, si algún día sientes la tentación de perdonarlos, mira estas fotos. Recuerda quiénes son realmente. Yo tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias por mostrarme la verdad. No tienes que agradecerme, dijo él. Solo prométeme que serás feliz, que vivirás la vida que mereces, que no dejarás que nadie te haga sentir pequeña nunca más. Te lo prometo, dije, besando su mejilla. Esa noche, guardé el sobre en la caja fuerte de mi habitación, junto con los documentos legales que Richard me había dado, junto con el collar de perlas de su madre. Me senté en el balcón, mirando las estrellas. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Y por primera vez sentí algo que no había sentido en meses. Claridad. Mis hijos no me habían abandonado solo en un aeropuerto. Me habían abandonado emocionalmente hace años. Yo solo había sido demasiado ciega, demasiado esperanzada para verlo. Pero ahora lo veía. Y no iba a permitir que me lastimaran de nuevo. Nunca más. Mayo llegó con una luz dorada que iluminaba la habitación de Richard cada tarde. Él pasaba la mayor parte del tiempo dormido ahora, sus respiraciones cada vez más superficiales, más trabajosas. El doctor Morrison venía todos los días. Ya no hablaba de tratamientos, solo de morfina, de comodidad, de tiempo. Yo me había convertido en su enfermera de tiempo completo. Marta me ayudaba, pero yo insistía en hacer la mayor parte del cuidado. Le cambiaba las sábanas, lo ayudaba a beber agua, le leía libros en voz baja cuando estaba despierto. A veces él solo quería que me sentara a su lado, sosteniendo su mano. No tengas miedo, me decía con voz débil. Cuando llegue el momento, estaré listo. Pero yo tenía miedo, miedo de perderlo, miedo de quedarme sola de nuevo, miedo de enfrentar el mundo que vendría después. Una tarde a mediados de mayo, Marta subió a la habitación con una expresión preocupada. Señora Grant, hay alguien en la puerta. 2 personas. Dicen que son sus hijos. Yo sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Una mujer joven y un hombre. Dicen que se llaman Paloma y Tomás. Insisten en que necesitan hablar con usted urgentemente. Richard, que había estado dormitando, abrió los ojos. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó con voz ronca. Yo miré hacia la ventana. Desde ahí podía ver la entrada principal. Un auto plateado estaba estacionado frente a las rejas. 2 figuras esperaban junto a él. Mis hijos. Habían pasado 7 meses desde la última vez que los vi. 7 meses desde que me abandonaron en ese aeropuerto. No, dije finalmente. No llames a seguridad. Yo bajaré. Richard me tomó de la mano. ¿Estás segura? Sí. Necesito hacer esto. Necesito cerrar este capítulo. Él asintió débilmente. Entonces ve. Pero recuerda quién eres ahora. Recuerda tu valor. Lo haré, prometí. Bajé las escaleras despacio.
cada paso pesado como el plomo. Marta me seguía a distancia prudente. Cuando llegué a la puerta principal, respiré hondo antes de abrirla. Ahí estaban. Tomás, mi hijo mayor, vestido con un traje gris elegante, su cabello negro peinado hacia atrás. Se veía próspero, exitoso. Paloma, mi hija, con un vestido color marfil y lentes de sol que se quitó al verme. Estaba más delgada de lo que recordaba, más dura. «Mamá», dijo Tomás, dando un paso hacia adelante. Yo levanté una mano. «Deténganse ahí, no crucen esa puerta». Ambos se quedaron helados. Paloma parecía genuinamente sorprendida. «Mamá, por favor», dijo con voz suave. «Solo queremos hablar contigo. Hemos estado tratando de contactarte durante semanas». «Lo sé», respondí con frialdad. Richard me mostró sus mensajes, todos y cada uno de ellos. Tomás se aclaró la garganta. «Entonces, sabes que estamos preocupados. Desapareciste sin decir nada. No regresaste a México. No contestabas tu teléfono». «No tenía teléfono», dije, dejando que cada palabra cayera como una piedra. «¿Lo recuerdan? Lo dejé en la habitación de tu casa, Tomás, junto con mi cartera, mientras ustedes cancelaban mi vuelo». Paloma bajó la mirada. Tomás, sin embargo, mantuvo el contacto visual. «Fue un malentendido», dijo. «Estábamos enojados. Dijiste cosas durante la visita que nos lastimaron. Actuamos impulsivamente, pero nunca quisieron que...» Interrumpí, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. Nunca quisieron abandonarme en un aeropuerto extranjero sin dinero, sin forma de comunicarme, sin forma de regresar a casa. «Sabíamos que encontrarías una solución», dijo Tomás, y algo en su tono me dijo que realmente lo creía. «Eres fuerte, siempre lo has sido». Yo solté una risa amarga. «¿Esa es tu defensa? ¿Que soy fuerte? ¿Así que estaba bien dejarme ahí tirada?» Paloma dio un paso adelante. «Mamá, por favor, entendemos que estés molesta, pero han pasado meses. Queremos arreglar esto, queremos que regreses a casa». «¿A casa?», repetí. «¿Cuál casa? ¿La que ustedes dejaron perfectamente claro que yo ya no era bienvenida?» «Eso no es cierto», protestó Paloma. «Nunca dijimos eso». Yo caminé hacia ellos, saliendo completamente al porche. No hacía falta que lo dijeran. Sus acciones hablaron por ustedes. Pero dime algo, Paloma. ¿Esto es por mí o es porque se enteraron de que me casé con un hombre rico? Ella parpadeó, sorprendida. Nos enteramos de tu matrimonio, sí. Un tal James nos contactó. Nos dijo que su tío, Richard Grant, se había casado contigo, que estabas viviendo en una mansión en Coral Gables. Y ahí fue cuando decidieron que de repente yo era importante de nuevo, dije con desprecio. Tomás se adelantó. «Eso no es justo, mamá. Nos preocupamos por ti, un hombre desconocido, enfermo terminal según nos enteramos, que te casa con él a los meses de conocerte. ¿Cómo esperabas que reaccionáramos? Vinimos a asegurarnos de que estés bien, de que no te estén manipulando». «¿Manipulando?». Yo me reí con incredulidad. «¿Quieren hablar de manipulación? Ustedes me invitaron a visitarlos solo para hacerme sentir que era una carga. Me trataron con desprecio durante 2 semanas. Y luego, cuando ya no me querían ahí, me dejaron abandonada como si fuera basura». «No fue así», gritó Paloma, y por primera vez vi emoción real en su rostro. «Tú no entiendes. Toda nuestra vida nos recordaste cuánto sacrificaste por nosotros, cuánto trabajaste, cuánto renunciaste. Nos hiciste sentir culpables por existir». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Eso piensas? ¿Que yo los culpé por existir?». «Sí». Paloma tenía lágrimas en los ojos ahora. «Cada vez que querías algo de nosotros, nos recordabas todo lo que habías hecho. Trabajé 3 empleos para pagarte la escuela. Vendí mi único anillo de oro para tu graduación. Siempre, siempre la mártir». Yo retrocedí como si me hubiera abofeteado. Yo solo quería que supieran que los amaba, que todo lo que hice fue por amor. «Pues no se sintió como amor», dijo Tomás con dureza. «Se sintió como una deuda que nunca podríamos pagar. Por eso nos fuimos a vivir tan lejos. Por eso limitamos las llamadas, porque cada conversación se convertía en un recordatorio de cuánto te debíamos». Yo sentí lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Era verdad? ¿Había hecho eso sin darme cuenta? «Pero eso no justifica lo que hicieron», dije con voz quebrada. «Incluso si se sentían así, no justifica abandonarme».
Paloma se limpió las lágrimas. Tienes razón, no lo justifica. Y lo siento, de verdad lo siento, mamá. Tomás también bajó la cabeza. Yo también lo siento. Actuamos mal. Estábamos enojados y actuamos de la peor manera posible. Por un momento, solo hubo silencio. El viento movía las hojas de las palmeras. Un pájaro cantaba en algún lugar del jardín, y entonces Paloma dijo: «Queremos que vengas a casa con nosotros. Podemos empezar de nuevo. Podemos ir a terapia familiar si es necesario. Pero por favor, no te quedes con este hombre que apenas conoces». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Este hombre?», repetí. «Su nombre es Richard. Y me salvó cuando ustedes me abandonaron. Me dio un hogar cuando no tenía a dónde ir. Me trató con más respeto en un día que ustedes en años. Está enfermo terminal», dijo Tomás. «Y tú eres su esposa. Cuando muera, vas a heredar todo. ¿No ves cómo se ve eso? ¿No ves que la gente va a pensar que te aprovechaste de un hombre vulnerable? Que piensen lo que quieran», dije con firmeza. «Yo sé la verdad. Richard y yo nos ayudamos mutuamente. Él me dio seguridad y yo le di compañía. Fue un acuerdo honesto entre dos personas solas». «¿Un acuerdo?». Paloma parecía horrorizada. «¿Te casaste por un acuerdo? ¿No por amor?». «El amor tiene muchas formas», respondí. «Y sí, llegué a amar a Richard, no de la manera que ustedes entienden, pero lo amo, y él me ama, más de lo que ustedes me han amado en años». Tomás negó con la cabeza. «No podemos permitir esto. Es nuestra responsabilidad protegerte». «¿Protegerme?». Yo me reí sin humor. «¿Ahora soy su responsabilidad? Qué conveniente. Cuando me necesitaban, yo era la mártir insoportable. Ahora que tengo algo, soy su responsabilidad». Di un paso atrás hacia la puerta. «Quiero que se vayan, ahora». «Mamá, por favor», empezó Paloma. «No». Mi voz resonó con una fuerza que yo no sabía que tenía. «Tuvieron 7 meses para buscarme, 7 meses para preocuparse, pero solo aparecen ahora, cuando saben que estoy casada con un hombre rico. No me subestimen. Sé exactamente qué es lo que quieren». Tomás apretó la mandíbula. «¿Estás cometiendo un error?». «Tal vez», admití. «Pero es mi error, mi vida, mi decisión, y ya no tienen voz ni voto en ella». Paloma se cubrió la boca, llorando. «¿Entonces eso es todo? ¿Ya no somos tu familia?». Yo sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que había estado sosteniéndome durante 60 años. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me abandonaron en ese aeropuerto. Yo solo tardé en darme cuenta. Me di la vuelta para entrar a la casa. Tomás dio un último intento. «Si regresas con nosotros ahora, olvidaremos todo esto. Pero si te quedas, si realmente heredas la fortuna de ese hombre, no esperes nada de nosotros». Yo me detuve en el umbral. Sin voltearme dije: «Nunca esperé nada de ustedes. Ese fue mi error, pero no volveré a cometerlo». Entré a la casa y cerré la puerta. Escuché el motor del auto encenderse. Escuché cómo se alejaban, y entonces me derrumbé. Marta corrió hacia mí, sosteniéndome mientras yo lloraba en el piso del recibidor. Lloré por los hijos que creí tener. Lloré por la madre que pensé que fui. Lloré por los años perdidos, por las esperanzas rotas, por el amor que di y nunca fue suficiente. Cuando finalmente pude ponerme de pie, subí las escaleras con piernas temblorosas. Richard estaba despierto, esperándome. «¿Cómo estuvo?», preguntó con suavidad. «Terrible, perfecto, necesario». Me senté en la cama junto a él. Richard me abrazó con los brazos débiles que le quedaban. «Estoy orgulloso de ti», murmuró. «Yo también», susurré. «Por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de mí misma». Esa noche, Richard empeoró. Su respiración se volvió irregular. El doctor Morrison vino y aumentó la dosis de morfina. «Es cuestión de días», me dijo en voz baja. Yo asentí, sin poder hablar. Los siguientes 5 días fueron los más difíciles de mi vida. Richard entraba y salía de la conciencia. A veces me reconocía. A veces llamaba a Catherine. A veces solo gemía de dolor hasta que la morfina hacía efecto. Yo no me separé de su lado. Dormía en un sillón junto a su cama. Le sostenía la mano. Le hablaba aunque no estuviera segura de que pudiera escucharme. «Gracias por encontrarme», le decía. «Gracias por verme cuando yo era invisible. Gracias por darme la fuerza para saber quién soy». El 5.º día,
Justo después del amanecer, Richard abrió los ojos con claridad por última vez. María Dolores, susurró. Estoy aquí, dije, inclinándome cerca. Viviste tu vida para otros. Ahora vívela para ti. Prométemelo. Te lo prometo. Él sonrió, una sonrisa débil pero genuina. Buena chica. Y entonces cerró los ojos. Su última respiración fue un suspiro suave, casi pacífico. Richard Grant murió a las 6:14 de la mañana del 22 de mayo de 2024, con su mano en la mía. Y yo, María Dolores Almazán de Grant, me quedé sentada junto a su cuerpo durante 1 hora entera, sosteniendo su mano fría, llorando lágrimas que eran tanto de tristeza como de gratitud, porque este hombre, en sus últimos meses de vida, me había dado más de lo que nadie me había dado en 60 años. Me había dado mi dignidad de vuelta. Los días después de la muerte de Richard pasaron en una neblina extraña. El funeral fue pequeño, íntimo, tal como él lo había pedido. Solo estuvimos Marta, el chofer, el señor Morrison, su abogado, el doctor Morrison y yo. No hubo flores ostentosas, no hubo discursos largos, solo una ceremonia sencilla en un cementerio tranquilo donde Catherine ya descansaba. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, junto al de su esposa, yo coloqué sobre él el pañuelo de tela que Richard me había dado aquel primer día en el aeropuerto, el mismo que había usado para secarse la sangre cuando tosía, el mismo que se había convertido en un símbolo silencioso de nuestra conexión. Descansa junto a ella, susurré, y gracias por todo. De regreso a la casa, el señor Morrison me pidió que nos reuniéramos en el estudio. Era un hombre mayor, de 70 años, con lentes de montura dorada y un traje impecable. Había sido el abogado de Richard durante 30 años. Señora Grant, comenzó con voz formal pero amable. Sé que este es un momento muy difícil para usted, pero hay asuntos legales que debemos atender. Yo asentí, sentándome en uno de los sillones de cuero. Marta me había traído un té que yo sostenía entre mis manos sin beber. El señor Morrison abrió su maletín y sacó varios documentos. El señor Grant fue muy meticuloso con su planificación patrimonial. Todo está en orden perfecto. No habrá problemas legales, se lo aseguro. Extendió el primer documento hacia mí. Este es el testamento. Como usted ya sabe, el señor Grant le dejó la totalidad de sus bienes. Esta propiedad, valuada actualmente en $4.400.000, los 5 edificios de apartamentos en Los Ángeles, valuados en conjunto en $12.800.000, las inversiones en diversos fondos, que ascienden a $8.200.000, y las cuentas bancarias personales, que suman aproximadamente $3 millones. Hizo una pausa. En total, señora Grant, usted es ahora la propietaria de un patrimonio valuado en aproximadamente $28.400.000. Yo escuché las cifras sin poder procesarlas realmente. $28 millones. Era una cantidad que mi mente no podía comprender. Hace 8 meses, yo estaba llorando en el piso de un aeropuerto sin un solo peso. ¿Y ahora? ¿Hay alguna disputa legal?, pregunté, recordando las amenazas del sobrino James. El señor Morrison sonrió ligeramente. El señor James Grant intentó presentar una objeción, alegando influencia indebida, pero tenemos documentación exhaustiva que prueba que el señor Richard Grant estaba en plenas facultades mentales cuando contrajo matrimonio con usted y cuando actualizó su testamento. Evaluaciones psicológicas, testimonios de médicos independientes, videos de la ceremonia, todo. Sacó otro documento. Además, el señor Grant dejó instrucciones muy claras. Si alguien de su familia intenta disputar el testamento, automáticamente queda excluido de un fondo fiduciario de $500.000 que él dejó específicamente para caridad. James desistió de su objeción en cuanto su abogado le explicó las implicaciones. Yo sentí un alivio enorme. Entonces, ¿todo está resuelto? Completamente. Los documentos de transferencia de propiedad ya están en proceso. En aproximadamente 2 semanas, todo estará oficialmente a su nombre. El señor Morrison se inclinó hacia adelante. Señora Grant, si me permite un consejo personal. Usted es ahora una mujer muy rica. Eso atraerá atención. Algunas personas querrán acercarse a usted por razones equivocadas.
Le recomiendo que sea cuidadosa, que confíe en pocas personas y que considere contratar a un asesor financiero de confianza para ayudarla a manejar estos activos. ¿Usted podría recomendarme a alguien? Por supuesto. De hecho, tengo 3 nombres que puedo darle. Personas con quienes el señor Grant trabajó durante años y en quienes confiaba plenamente. Yo asentí, agradecida. Gracias. El señor Morrison se puso de pie. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. El señor Grant me dejó instrucciones de ayudarla en todo lo que necesite durante el primer año, sin costo adicional. Considérelo su último regalo para usted. Después de que el abogado se fue, yo me quedé sola en el estudio. Miré a mi alrededor. Esta casa, este estudio, todo esto era ahora mío. Me levanté y caminé hasta la repisa donde estaba la fotografía de Richard y Catherine. La tomé entre mis manos. Cuidaré bien de todo, le dije a la foto. Te lo prometo. Los días se convirtieron en semanas. Junio llegó con sus tardes calurosas y sus atardeceres dorados. Yo empecé a adaptarme lentamente a mi nueva realidad. Contraté a uno de los asesores financieros que el señor Morrison recomendó. Un hombre llamado David Chen, de 50 años, con 25 años de experiencia en gestión patrimonial. Nos reunimos 3 veces por semana durante el primer mes. Él me explicó cada inversión, cada propiedad, cada cuenta. Me enseñó a leer los reportes financieros, a entender los rendimientos, a tomar decisiones informadas. Señora Grant, me dijo en una de nuestras reuniones, usted tiene aquí un portafolio muy sólido. Con la gestión correcta, este patrimonio no solo se mantendrá, sino que crecerá y generará suficientes ingresos pasivos para que usted viva muy cómodamente sin tocar el capital principal. ¿Cuánto es suficiente?, pregunté, todavía sin acostumbrarme a hablar de dinero en estas cantidades. David hizo algunos cálculos. Con el rendimiento actual de sus inversiones y las rentas de los edificios en Los Ángeles, usted está generando aproximadamente $150,000 mensuales. Después de impuestos, esos son cerca de $90,000 mensuales de ingreso disponible. $90,000 al mes. Yo, que había vivido con menos de $1,000 al mes durante la mayor parte de mi vida. ¿Y qué debería hacer con ese dinero?, pregunté. David sonrió. Lo que usted quiera, señora Grant. Viajar, invertir más, donarlo a causas benéficas, vivir. El punto es que usted ahora tiene libertad completa. Libertad. Esa palabra resonó en mi mente durante días. Una tarde de principios de julio, mientras tomaba café en el jardín, mi teléfono sonó. Era un número de México que no reconocí. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Bueno? ¿María Dolores? Era la voz de doña Refugio, mi antigua vecina. Hija, ¿cómo estás? Bien, doña Refugio. ¿Todo bien por allá? Sí. Te llamo porque... Bueno, han venido unas personas preguntando por ti. Tus hijos. Vinieron hace 2 semanas. Querían saber si yo sabía algo de ti, si habías regresado. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué les dijo? Les dije la verdad, que no sé nada, que me llamaste hace meses para decir que estabas bien, pero que no he sabido más. Parecían desesperados. Gracias por no decirles nada más, dije. María Dolores, ¿estás en problemas? Porque si necesitas ayuda... No, doña Refugio, no estoy en problemas. Todo lo contrario, estoy bien, muy bien. Solo necesito tiempo lejos, ¿entiende? Hubo una pausa. Entiendo, hija. Cuídate mucho. Usted también. Colgué y me quedé pensando. Tomás y Paloma habían ido hasta México buscándome. Después de que los confronté, después de que les cerré la puerta, seguían intentando contactarme, pero ya no me conmovía. Yo sabía la verdad, y esa verdad me había liberado. A finales de julio, tomé una decisión. Llamé a Marta a la sala. Marta, tengo algo que proponerte. Ella se sentó frente a mí, con esa expresión amable que siempre tenía. Dígame, señora Grant, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Y tú has trabajado para Richard durante años, siempre con lealtad, siempre con cariño. Quiero aumentar tu salario, considerablemente. Marta parpadeó sorprendida. Señora, usted ya me paga muy bien. No es suficiente. A partir de ahora, tu salario será de $5,000 mensuales. Y además,
Quiero que tengas beneficios completos de salud para ti y tu familia. Y quiero establecer un fondo para la educación de tus nietos. $50,000 para cada uno. Marta se cubrió la boca, con lágrimas en los ojos. Señora Grant, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo acepta, porque sin ti, estos últimos meses habrían sido imposibles. Tú me enseñaste cómo funciona esta casa. Me acompañaste cuando cuidaba a Richard. Me diste tu amistad cuando más la necesitaba. Marta se levantó y me abrazó. Ambas lloramos juntas. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el sobre manila que Richard me había dado. Las fotografías de mis hijos. Las transcripciones de sus conversaciones. Las miré por última vez. Y luego, una por una las rompí. No por rabia, no por venganza, sino por liberación. Yo ya no necesitaba aferrarme a ese dolor. Ya no necesitaba pruebas de su traición para justificar mis decisiones. Sabía quién era yo ahora, y eso era suficiente. Tomé una decisión más esa noche. Llamé al señor Morrison. Señor Morrison, quiero hacer algo. Quiero establecer una fundación. ¿Qué tipo de fundación?, preguntó con interés. Una fundación para mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Mujeres que han sido abandonadas por sus familias. Mujeres que necesitan apoyo, recursos, dignidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, creo que al señor Grant le habría encantado esa idea. A mí también me encanta, dije. Quiero llamarla Fundación Catherine y Richard Grant, en honor a ellos. Es perfecto. Empezaré a preparar los documentos. Y quiero hacer la primera donación de $1,000,000. El señor Morrison se aclaró la garganta. Será un honor ayudarla con esto, señora Grant. Después de colgar, me senté en el balcón de mi habitación. Era una noche clara. Las estrellas brillaban intensamente sobre Miami. Pensé en mi vida, en la mujer que fui, en la mujer que era ahora. Pensé en Tomás y Paloma, y por primera vez sentí paz. No los odiaba, no les deseaba mal. Simplemente, ya no eran parte de mi vida, y estaba bien. Había aprendido algo fundamental. El amor no se debe. El respeto no se negocia, y la dignidad no tiene precio. Richard me había enseñado eso. Me había dado las herramientas para verme a mí misma con claridad, para entender mi valor. Y ahora, con esas herramientas, yo iba a construir algo nuevo, algo significativo. No para probarle nada a nadie, sino para honrar la segunda oportunidad que la vida me había dado. Respiré hondo, sintiendo el aire cálido de la noche llenando mis pulmones. Por primera vez en 60 años, sentí que mi vida realmente me pertenecía. Y esa sensación era más valiosa que cualquier fortuna. Agosto llegó con tormentas vespertinas que refrescaban el aire caliente de Miami. Yo había empezado a encontrar una rutina nueva. Me levantaba temprano, desayunaba en el jardín, luego trabajaba con David Chen revisando las inversiones. Por las tardes, me reunía con el equipo que estaba ayudándome a establecer la Fundación Catherine y Richard Grant. Habíamos alquilado una oficina pequeña en Coral Gables. Contraté a 3 personas, una trabajadora social, una administradora y una abogada especializada en casos de familia. Juntas, estábamos creando un programa piloto para ayudar a mujeres de 50 años en adelante que enfrentaban abandono familiar, abuso económico o simplemente soledad extrema. El trabajo me llenaba de propósito. Cada historia que escuchaba me recordaba mi propia historia. Cada mujer que ayudábamos era, de alguna manera, la María Dolores que lloró en ese aeropuerto. Una tarde de mediados de agosto, mientras revisaba solicitudes de ayuda en mi oficina casera, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Florida. Dudé antes de contestar. «Bueno, señora María Dolores Almazán de Grant». Era una voz masculina, formal. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Robert Hastings. Soy abogado. Represento a la señora Paloma Almazán Hamilton». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quiere?» «La señora Hamilton me ha contratado para establecer contacto con usted. Ella ha intentado comunicarse por varios medios sin éxito. Solicita una reunión formal para discutir asuntos familiares importantes». Yo cerré los ojos. «Señor Hastings, dígale a su clienta que no tengo interés en reunirme con ella. Ya tuvimos nuestra conversación. No hay nada más que discutir. Señora Grant, entiendo su reticencia. Pero la señora Hamilton insiste en que hay malentendidos que necesitan aclararse. Además, hay asuntos legales que
¿Asuntos legales?, interrumpí. ¿Me está amenazando? No, por supuesto que no, se apresuró a decir. Solo quería informarle que la señora Hamilton está atravesando dificultades y espera que, como su madre, usted pueda... Yo colgué sin dejarle terminar. Las manos me temblaban. ¿Dificultades? ¿Ahora Paloma tenía dificultades y esperaba que yo la ayudara? Llamé inmediatamente al señor Morrison. Señor Morrison, acabo de recibir una llamada de un abogado representando a mi hija. ¿Pueden ellos intentar algo legal contra mí? El señor Morrison se aclaró la garganta. ¿Qué tipo de acción legal mencionó? No mencionó nada específico, solo habló de asuntos legales de manera vaga. Permítame investigar. ¿Me puede dar el nombre del abogado? Le di el nombre. Morrison prometió averiguar qué estaba pasando. 2 días después, recibí su llamada. Señora Grant, hice algunas averiguaciones. Resulta que su hija y su esposo están enfrentando serios problemas financieros. El señor Derek Hamilton perdió su empleo hace 4 meses. Trabajaba en una firma de inversiones que quebró, y aparentemente ellos habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Tienen deudas significativas. Yo me senté despacio. ¿Cuánto? Aproximadamente $200,000 en deudas de tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario atrasado de su apartamento y un auto de lujo que está a punto de ser embargado. Y ahora ella piensa que yo voy a rescatarla, dije con amargura. Eso parece, pero legalmente usted no tiene ninguna obligación. Ella es una adulta. Sus deudas son su responsabilidad. ¿Y mi hijo? ¿Sabe algo de Tomás? Morrison hizo una pausa. Sí, también investigué. Su hijo está teniendo problemas en su trabajo. Aparentemente, hubo irregularidades en algunos contratos que él manejó. Nada criminal todavía, pero su reputación está dañada. Está enfrentando posibles demandas civiles. Yo no sentí satisfacción al escuchar esto, solo una tristeza profunda. ¿Ellos saben que usted investigó?, pregunté. No, y no tienen por qué saberlo. Solo quería que usted estuviera informada. Gracias, señor Morrison. Después de colgar, me quedé sentada en el estudio durante largo rato. Mis hijos, que habían estado tan orgullosos, tan exitosos, tan por encima de mí, ahora estaban cayendo, no por mi culpa, sino por las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Paloma y Derek habían vivido en la apariencia, gastando dinero que no tenían para mantener una imagen de éxito. Tomás había tomado atajos en su trabajo, probablemente presionado por esa misma necesidad de aparentar. Y ahora, cuando las cosas se derrumbaban, querían que su madre los rescatara. La misma madre que habían abandonado sin pensarlo 2 veces. La vida siempre cobra sus deudas. Esa frase resonó en mi mente. Richard me la había dicho una vez. La vida siempre cobra sus deudas, María Dolores. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre lo hace. Una semana después, recibí un mensaje de texto. Era de Paloma. Había conseguido mi número de alguna manera. El mensaje decía: «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Derek perdió su trabajo. Estamos a punto de perder nuestro apartamento. Solo necesitamos un préstamo. Te prometo que te lo devolveremos. Por favor, soy tu hija». Yo leí el mensaje 3 veces, cada palabra diseñada para manipular. «Soy tu hija», como si eso borrara todo lo que había pasado. No respondí. Al día siguiente, llegó otro mensaje. Este de Tomás. «Mamá, sé que estás molesta, pero necesito tu ayuda. Estoy enfrentando problemas legales por unos contratos. Necesito contratar un buen abogado. Sé que ahora tienes dinero. Por favor, somos familia». «Somos familia». Esas palabras que ellos habían ignorado cuando me abandonaron, que habían olvidado cuando hablaban de mí con desprecio a sus amigos, ahora las recordaban. Ahora la familia importaba. No respondí ese mensaje tampoco. Los días pasaron. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más desesperados. De Paloma. «Mamá, por favor, solo $50,000. Es nada para ti ahora». De Tomás. «Entiendo que estés enojada, pero no puedes dejar que tu propio hijo vaya a la cárcel». De Paloma. «Si no nos ayudas, vamos a perder todo. ¿Eso quieres? ¿Vernos en la calle?» De Tomás. «Pensé que eras mejor persona que esto». Ese último mensaje fue el que más me dolió. Pensé que eras mejor persona que esto.
como si ser una buena persona significara dejarme manipular, como si el amor de madre viniera con la obligación de rescatar a adultos irresponsables de las consecuencias de sus propias acciones. Esa noche escribí una respuesta, la única que les enviaría. Tomás y Paloma. Durante 60 años traté de ser una buena madre. Trabajé, sacrifiqué, di todo lo que tenía. Ustedes decidieron que eso no era suficiente. Decidieron que yo era una carga. Me abandonaron cuando más vulnerable estaba. Ahora están enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Y quieren que yo los rescate. Pero ser una buena madre no significa permitir que me falten al respeto. No significa rescatarlos de su propia irresponsabilidad. Les deseo lo mejor. Espero que encuentren la forma de resolver sus problemas, pero no será con mi dinero, ni con mi presencia. Cuídense, María Dolores. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Inmediatamente, mi teléfono empezó a sonar. Era Paloma. No contesté. Luego Tomás. Tampoco contesté. Los mensajes llegaron en avalancha. «¡No puedes hacer esto! Eres nuestra madre. Vamos a perder todo por tu culpa. Alguna vez me llamaste loca. Años después, vi ese mismo vacío en tu mirada mientras estaba sola en aquel hospital. La vida siempre cobra sus deudas». Bloqueé sus números. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono. Solo se lo di a Marta, al señor Morrison, a David Chen y a las personas de mi fundación. Tomás y Paloma podían seguir intentando contactarme. Podían seguir enviando abogados. Pero yo ya no estaba disponible para ellos. Septiembre llegó con un aire más fresco. La Fundación Catherine y Richard Grant abrió oficialmente sus puertas. Hicimos una ceremonia pequeña con cobertura de prensa local. Yo di un discurso breve. Esta fundación nace de una experiencia personal. Nace del conocimiento de que hay mujeres que, después de dar toda una vida a sus familias, se encuentran solas y vulnerables. Mujeres que merecen dignidad, apoyo y una segunda oportunidad. En honor a Richard y Catherine Grant, quienes me dieron mi segunda oportunidad, dedico este trabajo a todas las mujeres que necesitan saber que su vida no ha terminado, que todavía hay esperanza. Las fotografías del evento salieron en el periódico local. Mi nombre completo, María Dolores Almazán de Grant. Mi historia, viuda reciente, heredera de una fortuna, fundadora de una organización benéfica. Supe que Tomás y Paloma verían esas fotos, verían mi nombre en el periódico, verían la confirmación definitiva de que su madre, la mujer que habían descartado, ahora era alguien importante. Pero ya no me importaba su reacción, porque yo finalmente entendí algo fundamental. La justicia no siempre es dramática. No siempre viene con confrontaciones épicas o venganzas elaboradas. A veces, la justicia es simplemente vivir bien. Es encontrar paz. Es usar el dolor para crear algo bueno. Mis hijos eligieron su camino. Eligieron la superficialidad, las apariencias, el egoísmo. Y ese camino los llevó exactamente a donde merecían estar, enfrentando las consecuencias naturales de sus elecciones. Yo elegí un camino diferente. Elegí la dignidad. Elegí usar mi fortuna para ayudar a otros. Elegí vivir con propósito. Y esa diferencia lo decía todo. Una tarde de finales de septiembre, estaba sentada en el jardín tomando té helado, cuando Marta se acercó. «Señora Grant, alguien dejó esto en la puerta». Me entregó un sobre. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Paloma. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. «Mamá, perdimos el apartamento. Derek y yo nos mudamos a un lugar más pequeño, mucho más pequeño. Tuve que vender mi auto, mi ropa de diseñador, todo. Estoy trabajando en un trabajo que odio, ganando una fracción de lo que solía ganar. Y todos los días pienso en ti, en cómo te traté, en lo que te hicimos. No espero tu perdón, no espero tu ayuda. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que fue trabajar duro toda tu vida. Entiendo lo que fue sacrificarte por nosotros. Entiendo el dolor que te causamos. Y lo siento. De verdad lo siento. Aunque sé que es demasiado tarde. Paloma». Yo doblé la carta despacio. Sentí lágrimas en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de cierre. Paloma finalmente entendía.
Finalmente, había experimentado en carne propia lo que era luchar, trabajar duro, perder las comodidades. Pero su comprensión llegaba demasiado tarde, no porque yo quisiera castigarla, sino porque ya no éramos las mismas personas. Yo había cambiado, había crecido. Me había convertido en alguien que ya no necesitaba la validación de sus hijos para sentirse valiosa. Guardé la carta en un cajón de mi habitación. Tal vez algún día respondería, tal vez no, pero por ahora mi vida seguía adelante, con propósito, con dignidad, con paz, y eso era más de lo que jamás soñé posible. Hoy es diciembre de 2024. Han pasado 14 meses desde aquella tarde terrible en el aeropuerto de Miami. 14 meses desde que mis hijos me abandonaron. 14 meses desde que conocí a Richard Grant. Estoy sentada en el mismo jardín donde Richard y yo tomábamos café cada mañana. El árbol de Navidad que Marta decoró brilla suavemente a través de las ventanas de la sala. Las luces blancas se reflejan en la fuente de piedra del patio. Todo es tranquilo, hermoso, pacífico. Tengo 60 años. Pronto cumpliré 61. Y por primera vez en mi vida no temo envejecer, porque ahora sé que la edad no me quita valor. Al contrario, me lo ha dado. La Fundación Catherine y Richard Grant ha ayudado a 43 mujeres en estos últimos 4 meses. 43 mujeres que, como yo, se sintieron invisibles, descartadas, sin valor. Les hemos dado apoyo financiero temporal, asesoría legal, terapia y, lo más importante, dignidad. Una de esas mujeres se llama Rosa. Tiene 65 años. Sus hijos la dejaron en un asilo de ancianos hace 3 años y nunca volvieron a visitarla. Cuando llegó a nuestra fundación, apenas hablaba. Tenía esa mirada vacía que yo reconocí inmediatamente, la misma que vi en mi propio reflejo hace 1 año. Ahora Rosa vive en un apartamento que la fundación le ayudó a conseguir. Trabaja en la oficina como voluntaria, ayudando a otras mujeres que llegan con sus historias de abandono. Y cuando sonríe, sus ojos brillan con algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. «Usted me salvó la vida», me dijo hace unos días. «No», le respondí tomando su mano. «Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré que valías la pena». Esas conversaciones me llenan el alma de una manera que nunca experimenté criando a mis propios hijos, porque estas mujeres me eligen confiar en mí, eligen escucharme, no por obligación, sino por gratitud genuina. He viajado un poco. En octubre fui a París durante 2 semanas. Siempre había soñado con ver la Torre Eiffel, caminar por los Campos Elíseos, tomar café en un bistró francés. Y finalmente lo hice, sola, pero no sintiéndome sola, disfrutando cada momento, cada vista, cada experiencia. En noviembre fui a Vermont, al pueblo donde Richard y Catherine tenían su casa de campo. La casa todavía existe, ahora es mía también. Es una cabaña hermosa, rodeada de árboles que en otoño se visten de rojo y dorado, exactamente como Richard me había descrito en su sueño. Me quedé ahí 1 semana, caminando por los bosques, leyendo junto a la chimenea, sintiendo la presencia de Richard y Catherine en cada rincón de esa casa llena de recuerdos. Una noche, mientras miraba el fuego, sentí una paz profunda y le hablé a Richard como si pudiera escucharme. «Cumplí mi promesa», le dije. «Estoy viviendo. Estoy siendo feliz. Estoy usando tu regalo de la manera correcta». Y juro que sentí una brisa cálida recorrer la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas, como si él me estuviera respondiendo, como si me estuviera diciendo: «Lo sé, estoy orgulloso de ti». En cuanto a mis hijos, no he vuelto a saber de ellos desde la carta de Paloma en septiembre. No sé si resolvieron sus problemas financieros, no sé si Tomás evitó los problemas legales, no sé cómo están sus matrimonios, sus vidas, y está bien no saberlo, porque yo finalmente entendí algo que me tomó 60 años aprender. El amor no se demuestra con sacrificio constante. El amor verdadero se demuestra con respeto mutuo, con reciprocidad, con presencia genuina. Yo les di amor de madre, les di sacrificio, trabajo, dedicación, pero ellos nunca me dieron respeto, nunca me dieron reciprocidad, y cuando más los necesité, no estuvieron presentes. Esa no es una relación de amor,
Es una relación de deuda. ¿Y yo ya pagué suficiente? ¿Los perdoné? Esa es una pregunta complicada. No siento rencor hacia ellos. No les deseo mal. Si algún día leo en el periódico que lograron salir adelante, me alegraré por ellos. Si algún día escucho que enfrentaron más dificultades, sentiré una tristeza distante, como la que se siente por extraños que sufren. Pero ya no son parte de mi vida. Ya no ocupan ese espacio en mi corazón que antes les reservaba. ¿Es eso perdón? ¿O es simplemente indiferencia? No lo sé. Y he aprendido que no necesito tener todas las respuestas. Lo que sí sé es esto. Merezco gente en mi vida que me valore, que me vea, que me respete. Y si mis propios hijos no pueden darme eso, hay otras personas que sí pueden. Como Marta, que se ha convertido en mi confidente y amiga. Como las mujeres de la fundación, que me recuerdan diariamente por qué este trabajo importa. Como David Chen, mi asesor financiero, que me trata con paciencia y respeto mientras aprendo a navegar este nuevo mundo de finanzas. He construido una familia elegida, no de sangre, sino de conexión genuina. Y esa familia me llena más que la biológica jamás lo hizo. Esta mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada del señor Morrison. Señora Grant, tengo noticias. Su hija Paloma intentó presentar una demanda alegando negligencia familiar. Básicamente, argumentando que usted tiene la obligación legal de ayudarla financieramente. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Y el juez desestimó el caso inmediatamente. No hay ninguna ley que obligue a un padre a sostener financieramente a hijos adultos, especialmente cuando esos hijos tienen historial de abandono hacia el padre. El juez incluso le advirtió a Paloma que presentar demandas frívolas podría resultar en sanciones. Yo cerré los ojos, sintiendo un alivio enorme. Gracias por informarme. Hay algo más, continuó Morrison. Después de la audiencia, Paloma le pidió al juez que le transmitiera un mensaje a usted. ¿Qué mensaje? Que lo siente, que finalmente entiende que usted no les debe nada, y que espera que algún día, cuando haya demostrado un cambio real, usted pueda considerar, no una reconciliación completa, pero al menos una conversación. Yo me quedé en silencio por unos segundos. Luego dije, dígale al juez que recibí el mensaje, y que tal vez algún día, pero no hoy. Entendido, señora Grant. Después de colgar, salí al jardín. El sol de diciembre brillaba suavemente. Los pájaros cantaban en las palmeras. La brisa olía a jazmín. Me senté en el mismo banco donde Richard y yo nos sentábamos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Tal vez algún día Paloma y Tomás cambien realmente. Tal vez algún día entiendan no solo intelectualmente, sino en sus corazones, el daño que causaron. Tal vez algún día se conviertan en personas capaces de amar sin condiciones, de dar sin esperar, de valorar sin necesitar una crisis primero. Y si ese día llega, si veo un cambio genuino sostenido durante años, no meses, tal vez yo pueda considerar una conversación. Pero no será porque ellos lo necesiten, será porque yo elija dársela, porque ahora yo soy quien decide. Yo soy quien tiene el poder. No el poder del dinero, aunque eso ayuda, sino el poder de saber quién soy y lo que merezco. Anoche, mientras revisaba algunos documentos en el estudio, encontré algo que Richard había dejado escondido en uno de los libros de la biblioteca. Era una carta, dirigida a mí, fechada 3 días antes de morir. La abrí con manos temblorosas y leí: Mi querida María Dolores, si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y espero que hayas cumplido tu promesa de vivir plenamente. Quiero que sepas algo. Estos últimos meses contigo fueron los mejores de mis últimos años. Me devolviste algo que pensé que había muerto con Catherine, la capacidad de sentir que importaba para alguien. No por mi dinero, no por mi apellido, sino por ser simplemente yo. Te dejé mi fortuna no porque la necesitaras, sino porque sabía que la usarías bien. Sabía que no te convertirías en alguien consumida por la avaricia o la vanidad. Sabía que encontrarías una manera de convertir tu dolor en propósito. Y si tus hijos algún día intentan contactarte, recuerda esto: el arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Con cambio sostenido, no con promesas vacías. No te dejes manipular por la culpa. Tú no les debes nada, pero si ellos logran demostrarte que han cambiado realmente,
Tú decides si quieres darles una oportunidad, porque ese es tu poder ahora. Tú decides. Gracias por cuidarme. Gracias por verme. Gracias por ser exactamente quien eres. Con todo mi cariño, Richard. Lloré mientras leía esa carta. Lloré de gratitud. Lloré de amor. Lloré de tristeza porque este hombre maravilloso ya no estaba aquí. Pero también sonreí, porque sus palabras me confirmaron algo que ya sabía. Hice lo correcto. Tomé las decisiones correctas. Y estoy viviendo la vida que merezco. Ahora, mientras el sol se pone sobre Miami, mientras las luces de Navidad empiezan a brillar en el jardín, me siento en paz. He aprendido tantas cosas este año. He aprendido que la familia no siempre es la sangre. He aprendido que el amor propio no es egoísmo. He aprendido que establecer límites es un acto de supervivencia, no de crueldad. He aprendido que a veces la justicia no requiere venganza, solo requiere que vivamos bien. He aprendido que 60 años no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y he aprendido que soy suficiente. Siempre lo fui. Solo necesitaba creerlo. Si mi historia llega a tus oídos, quiero que sepas algo. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto dolor hayas vivido. No importa quién te haya abandonado o decepcionado. Tú vales. Tú mereces respeto. Tú mereces amor genuino. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Yo lo hice a los 60 años, en el piso de un aeropuerto, cuando un extraño me extendió la mano y me dijo, «Confía en mí, ellos van a arrepentirse». Y tenía razón, mis hijos se arrepintieron. No porque yo me vengara, sino porque la vida les enseñó, de la manera más dura, las lecciones que necesitaban aprender. Y yo encontré algo mucho más valioso que su arrepentimiento. Encontré mi paz, encontré mi propósito, encontré mi poder, encontré a mí misma. Y ese es el final más feliz que jamás pude haber imaginado. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Suscríbete para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Mi nombre es María Dolores Almazán de Grant. Tengo 60 años. Y esta es mi historia. Una historia de pérdida, de dolor, de traición, pero sobre todo, una historia de renacimiento.